que se les ofrezca. Gracias y pues bueno, bienvenidos y bienvenidas, jóvenes. Voy a empezar compartiendo pantalla. Si no les aparece por ahí, me dicen por favor. Bueno, mi nombre es Marcelo Pavón Hermida, soy docente de la Universidad Oriente, Campus Veracruz, ya tengo aproximadamente 2 años y medio laborando en la universidad. Aquí les aparece mi número de contacto, mi correo electrónico por cualquier duda que se genere por ahí, marcelo.pavón@soyuo.mx. Y pues bueno, algunas de las materias que he impartido en este andar en la Universidad Oriente han sido la de redacción de textos universitarios, he dado seminarios de tesis, metodología de la investigación, uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, investigación 1 e investigación 2, y algunas otras materias del área de la salud, tanto en nutrición, cosmetología y en enfermería. Bueno, como les comentaba hace un momento, hoy vamos a ver el módulo 1, que es estructura de la lengua. ¿Qué es la lengua como tal? Hoy vamos a ver la capacidad de ustedes para identificar y aplicar elementos de la lengua que permitan la creación y organización de mensajes con sentido. Nosotros por lo regular siempre tenemos la capacidad de comunicarnos. ¿Cómo nos podemos comunicar de una manera correcta, de una manera idónea, utilizando los elementos adecuados para que la comunicación sea correcta? Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas por ahí. Quien guste participar, adelante, levante las manos, por favor. Si tiene su cámara apagada, por favor, los invito a que activen su cámara para que les pueda ceder la palabra. Bueno, vamos a ver ahorita. ¿Cómo definen ustedes la comunicación? ¿Qué es para ustedes la comunicación? ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuáles consideran ustedes que son los elementos más importantes del proceso de la comunicación? ¿Qué es un verbo? En nuestro andar en formación académica, desde primaria, secundaria, bachillerato, hemos ido escuchando esos términos y cada vez se va ahondando un poco en cada uno de ellos, en lo que es un verbo, las características de un verbo, lo que es un verbo irregular, lo que es un verbo regular. Y bueno, con el paso del tiempo vamos generando una buena redacción. Hoy vamos a hacer una autoevaluación de nosotros mismos si realmente tenemos una buena redacción, si utilizamos las palabras correctas. Si en lugar de utilizar una B, utilizamos una V. Si en lugar de utilizar una S, utilizamos una Z. Bueno, ¿y cuáles consideran ustedes que son los elementos más importantes al momento de redactar un texto? Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo definen ustedes a la comunicación? Quien guste participar, puede levantar la mano. Para que al final hagamos una valoración de la idea que ustedes tienen. Adelante, Viridiana, buenas tardes. Te cedo la palabra. ¿Cómo defines tú a la comunicación, Viridiana? Hola, buenas tardes. Pues yo considero que la comunicación es un proceso en el cual dos o más personas intercambian ideas, conceptos, intentan transmitir un mensaje. Ok, perfecto. El mensaje es parte muy importante dentro de la comunicación. Creo que se trabó un poquito. Se trabó, chicos, es que estamos en vivo. Pero... Muy bien. Gracias, Viridiana. Axel, la mano. Hola, buenas. Bueno, se trabó un poquito. Para mí la comunicación sería, pues como dijo mi compañera, igual sería de 2 personas. Podría ser hablado o también por escrito. O igual también puede ser por señas, ya que cualquiera es comunicación, se comunica. Perfecto, gracias. Muy amable. Celina Cortés, buenas tardes. Adelante, Celina. Tienes apagado tu micrófono, creo, Celina. Una disculpa. Buenas tardes. Para mí la comunicación no solamente se basa entre 2 personas, la comunicación puede ser entre miles de personas, desde que puede ser a
través de una pantalla, en persona, como mencionó anteriormente un compañero, puede ser a través del lenguaje de señas. No solamente se basa en un diálogo, puede ser comunicación a través de un escrito, algún visual, algo por el estilo. Ok, perfecto. Gracias, Celina. Vi que levantó la mano por ahí. Miranda Pérez, adelante. Buenas tardes. La comunicación es un proceso en el que se da entre dos o más personas, que puede ser verbal o no verbal, y en el cual se va a buscar la retroalimentación. Ok, muy bien, perfecto. Lo que veo que tienen un amplio conocimiento en lo que es el proceso de la comunicación. Me da mucho gusto por eso. Nos vamos con la siguiente pregunta. La vamos a ir analizando entre todos. La siguiente pregunta, ¿qué es el lenguaje? Escuché por ahí un lenguaje kinésico. ¿Qué es para ustedes el lenguaje? ¿Cómo definen al lenguaje? De acuerdo a su percepción. A ver, Celina, veo que tiene, quien ya participó puede levantar la mano. Cuando ya termine su participación, puede bajar la mano, de favor. Ok, adelante, Alexia. Buenas tardes, Alexia. Buenas tardes. Bueno, el lenguaje es el medio por el cual te puedes comunicar. Okay. Así lo veo yo. Ok, es el medio por el que te puedes comunicar. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál consideran ustedes que son los elementos más importantes entre el proceso de la comunicación? ¿Cuáles consideran ustedes que son esos elementos? Mariana Velasco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Yo considero que es el receptor, el emisor, el mensaje y la retroalimentación. Ok, muy bien. Muy bien, gracias. Miranda Pérez, veo que tiene la mano levantada por ahí. Adelante, Miranda. Se encuentran el emisor, receptor, canal, código, mensaje, no me acuerdo cuáles otros más. Ok, perfecto. Sí, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el contexto. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué es un verbo? ¿Cómo definimos un verbo? Por ahí nos decimos, a ver, me vas a conjugar un verbo en pasado, en presente, en futuro, que es la conjugación simple. Buenas tardes, Michelle. Hola, maestro. Hola, buenas tardes. Son palabras que expresan acciones, estados, procesos. Ok, ok, muy bien. Gracias, Michelle. Bienvenida, Michelle. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es un verbo? ¿Cómo definen ustedes un verbo? La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. De acuerdo a su percepción, vamos a hacer una autoevaluación. ¿Consideran ustedes que tienen una buena redacción? ¿Cómo es su redacción? ¿Consideran ustedes que al momento de escribir, de producir un texto, lo hacen de manera adecuada? ¿O consideran que hay que mejorar? Hay aspectos que mejorar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros generamos un texto, producimos un texto? Consideramos que tiene una intención. Todo texto tiene una intención, que es de comunicarse, de explicar, de describir, de narrar. Pero al final de cuentas, ese texto, de acuerdo a su función que tiene, ¿consideran que tiene una buena redacción, una buena estructura? Sean sinceros, digan sí, no, es de acuerdo a su percepción. A ver, Celina, adelante. Bueno, personalmente creo que me falta mucho que mejorar porque normalmente cuando quiero escribir algo a veces me desvío mucho de la intención o suelo omitir ciertos signos de puntuación, por lo que por ese aspecto, porque también eso evita que yo tenga una buena comprensión en lo que es la lectura, porque luego suelo decir palabras incoherentes o no hablar de manera adecuada. O sea, me trabo. Ok, perfecto, gracias, Celina, muy bien. Daphne, adelante. Buenas tardes. El problema que tengo yo con mi redacción es que suelo repetir muchas las palabras y me pierdo del objetivo principal. A veces eso provoca que cuando yo leo mi redacción, yo me termine preguntando, ¿de qué estaba hablando en un principio? Ok, sí, tiendes a confundirte, ¿no? Realmente. Ok, muy bien, gracias.
Viridiana. Pues yo considero que sí, sí tengo una buena redacción. Tal vez me haría falta conocer un poco más del vocabulario, así podría ser un poco más formal, pero pues fuera de pues, lo que es una redacción, yo creo que sí conozco y sí puedo expresarme de manera correcta. Ok, perfecto, muy bien, gracias Viridiana. Y bueno, por último, la pregunta, ¿qué elementos consideran ustedes que son importantes al momento de redactar un texto, no? Uno de los elementos, pues, la coherencia, ¿no? Como comentaba aquí su compañera, ya es que voy escribiendo y como que pierdo la idea de lo que yo quiero transmitir o cuál es, adelante, Summer. Adelante, Summer. Buenas tardes. Buenas tardes. Un elemento importante ¿Qué tal? es Buenas tardes. de lo que quieres redactar, lo que es el tema principal de lo que quieres escribir o hablar. Ok, perfecto. ¿Y cuál considera que son esos elementos? ¿Sí? ¿La coherencia? ¿Cuál otro considera Summer? Hablar en orden, o sea, hablar con un principio, ¿Orden? lo que es cada cosa, y no revolver las palabras de lo que quiere decir. Okay, la cohesión, que no se pierda la unidad del texto. Ok, muy bien, gracias, Summer. Celina, adelante, Celina. Tener una idea clara, una estructura sobre cómo se va a hacer el texto, cuidar mucho los signos de puntuación, saber cómo concluir, por ejemplo, algún texto, saber cómo va a terminar y no desviarnos nunca de lo que queremos expresar en ese texto, no irnos por las ramas. Ok, perfecto, muy bien. Y su compañera Magdalena, vi que levantó la mano. Buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro, te escuchamos. Yo digo que aparte de es la estructura por lo que lleva, por decir, no sé si empiezas la introducción, un desarrollo y la conclusión, que lleve de llevar un orden adecuado al texto que se escriba. Ok, Y más perfecto. aparte, creo que los nexos son muy importantes para relacionar las ideas y pues que se lleve a cabo lo que queremos representar en el texto. Ok, perfecto, muy bien. Excelente. Y concluye ahí con su compañera Alanis Alexandra. Adelante, Alanis. Opino que también podría meter el tema del tipo de lenguaje, o sea, formal o informal, de eso también podría depender. Ok, lenguaje formal. Ok, perfecto, me parece muy bien. Bueno, con estas 6 preguntas nos permitió hacer un diagnóstico realmente de lo que vamos a hablar en el módulo, los puntos de la comunicación, lo que es el lenguaje, cuáles son los elementos que van dentro de la comunicación, los verbos, las clasificaciones, las categorías gramaticales que conocemos, cuáles son los puntos que nosotros debemos de seguir para tener una buena redacción. ¿A qué podemos definir nosotros como una buena redacción? Y pues bueno, también cuáles son los elementos que se deben de incluir al momento de redactar un texto. Gracias a los jóvenes que participaron. Me da mucho gusto que estén muy participativos. Cualquier duda que tengan en algún tema, me dicen de favor. Bueno, nos pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué entendemos nosotros por lenguaje? El lenguaje es el sistema a través del cual el hombre expresa o comunica sus ideas, sus sentimientos, ya sea del habla, a través de la escritura o a través de otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicarse. El término lenguaje es del origen latín, lingua. Nosotros tenemos un lenguaje pues, verbal, que es el lenguaje oral, un lenguaje escrito, que nosotros queremos comunicarnos con otra persona, pues le mandamos un mensajito a través de un medio. Bueno, nosotros tenemos esa capacidad, nosotros podemos expresar nuestras ideas. Si yo le pregunto a una persona, ¿cómo te sientes? Decir, me siento bien, estoy contenta, estoy alegre. Te está expresando su sentimiento. Eso se da a través del lenguaje. Como les comentaba hace un momento, ¿cuáles son los elementos que integran el proceso de la comunicación? Aquí vemos en este organizador gráfico, vemos lo que es el mensaje, que es la idea que nosotros estamos transmitiendo. Hay un transmisor, hay un receptor, transmisor, destinatario. A lo mejor ustedes en taller de lectura y redacción en la preparatoria le dijeron que era hablante oyente. Cualquier nombre se le puede dar siempre y cuando se respete el proceso de la comunicación. El lenguaje puede ser oral, como les dije, o puede ser escrito. El canal es el medio en el que nosotros transmitimos
es el lenguaje. El contexto es el lugar, el entorno donde nosotros estamos comunicándonos. Bueno, ¿cuáles son los elementos más importantes dentro de la comunicación? Está el emisor, como les decía, es quien envía el mensaje. El canal es por donde se envía ese mensaje. El referente es lo que se aboca en el mensaje, es decir, cuál es la intención de mi mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero comunicarme a través de mi mensaje? El receptor es la persona quien recibe, decodifica ese mensaje y le da salida a ese mensaje. Dentro del mismo proceso de la comunicación, el emisor y el receptor se intercambian sus papeles, porque el emisor es quien está generando el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje, pero cuando el emisor recibe ese mensaje, lo decodifica y le da una salida. En ese momento el receptor se convierte en emisor y el receptor se convierte en receptor. El contexto es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. El código son los signos que nosotros utilizamos y que en conjunto forman lo que es el mensaje. El código puede ser, por ejemplo, las letras del abecedario, que en conjunto forman palabras. El mensaje es lo que el emisor le dice al receptor. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ok, quiero comunicarme, quiero explicar, quiero exponer, quiero narrar, quiero describir, ¿sí? Al final de cuentas, todo el tiempo está presente el proceso comunicativo. ¿Alguna duda que tengan? Me dicen de favor. Bueno, ¿cuál es el origen? Sí, adelante. ¿Podría volver a explicar el referente? ¿Cuál, perdón? Por favor. El referente es la intención. Es lo que se aboca en el mensaje. Mi intención es, no sé, describirte o narrarte a lo mejor algún suceso. Eso es el referente. Por eso es lo que se evoca en el mensaje. La intención de mi mensaje. Algunos le llaman, en lugar de referente, le llaman referencias de mensaje. Algunos le llaman nada más referente o algunos le llaman incluso intención del mensaje o intención nada más. Si lo buscas por ahí, tú un organizador gráfico, te van a aparecer diferentes nombres. Es como les comentaba, el emisor a veces le llaman comunicador, el receptor a veces le llaman oyente o en su caso le llaman, como en esta imagen, lo que es el destinatario. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cuál es el origen del lenguaje o de dónde viene el lenguaje como tal? A ver, ¿nos apoyas ahí, Alexia Barran Rojas? ¿Nos apoyas, por favor? ¿De dónde viene el lenguaje? Bueno, pues por lo que yo sé es, pues desde siempre el ser humano ha querido e intentado comunicarse y esto lo vemos con la creación de la nueva tecnología, ¿no? Lo que hace el hombre al agarrar nueva tecnología, se intenta comunicar para comunicar a distintas personas muy lejos. O sea, el objetivo de la comunicación pues es transmitir ideas de una mejor manera y a la cantidad de personas, a una gran cantidad de personas. Y ya, sería todo. Ok, sí, gracias. Axel, adelante, Axel. Bueno, yo opino que el lenguaje igual puede venir de haciendo dibujos, porque creo que igual antes de hace años, así se comunicaban, haciendo dibujos en las piedras, o a través de, como dije hace rato, de señas. Ok, muy bien, gracias. Vemos aquí en el texto donde dice, ¿de dónde viene el lenguaje? Pues antes que nada, el lenguaje surge por la misma necesidad del hombre de comunicarse, de transmitir algo, de buscar la manera de, no sé, influenciar a otra persona. ¿Por qué surge? Por la misma necesidad. A lo mejor el lenguaje no es estructurado como hoy lo conocemos, ¿no? Que el español, ¿no? Pues tiene tantas letras, ¿no? Tiene tanta clasificación. Anteriormente el lenguaje pues era a través de gritos, de señas, de, como dice su compañero, de pinturas, de dibujos. Esa era su manera de comunicarse. No hay como tal un origen que diga, es que en tal año nació el lenguaje como tal. No hay un origen, pero tampoco se sabe de ese origen, ni tampoco de cómo estaba estructurada, ni cuáles fueron los sonidos, ni la gramática, ni el léxico que se utilizaba en el lenguaje en su momento. Entonces, el lenguaje como tal surge porque el hombre tiene la necesidad de comunicarse. ¿Qué pasó ahorita con la pandemia, joven?
en la pandemia, pues todo se cambió a modalidad virtual. Pues se tuvo la necesidad de seguir trabajando a distancia a través de diversos medios. Pues así el hombre con el lenguaje. Empezó a surgir el lenguaje por una misma necesidad que tenía. Y aquí vemos lo que le llama la evolución, la teoría de la evolución del hombre, ¿no? Entonces, hay una teoría acerca de lo del lenguaje, pero no hay algo específico que nos diga y nos explique a detalle cómo estaba estructurado el lenguaje. ¿Cómo se considera que fue la evolución paulatina del lenguaje humano? Anteriormente, el hombre estaba formado por tribus, por hordas, por clanes, por la misma naturaleza que tenían ellos de comunicarse de manera intrínsecamente social. Entre los mismos integrantes de una tribu, se salían de esa tribu, formaban otra. Entonces, la misma comunicación e interacción que ellos tenían fueron generando su propio lenguaje, lo cual se dio a través del producto de la sobrevivencia. Lo cual el hombre desarrolló los gestos, los gritos, porque no eran muy utilizados, lo utilizaba y a lo mejor no tenía una influencia directa en el hombre. Bueno, después se fue generando lo que es un lenguaje articulado, más convencional, arbitrario y tácito. Y por consiguiente, hay lenguaje verbal, posteriormente hay un lenguaje escrito. Y bueno, vemos dentro de esa misma lengua escrita lo que es la pictografía en Egipto y por lo que era jeroglifia e ideografía. Entonces, aquí representamos de manera general de cuál fue la evolución del lenguaje humano desde el principio, desde el origen del hombre hasta lo que es hoy en día. Bueno, a través también de ese desarrollo que se ha tenido del lenguaje, pues puede generarse lo que es la pérdida del lenguaje. El lenguaje desaparece cuando muere el último integrante de un grupo social que la habla. En estos casos falla la transmisión intergeneracional a través de los cuales los mayores enseñan la lengua materna a sus hijos. La desaparición de la lengua implica una pérdida importantísima y recuperable de conocimientos. Por eso la diversidad lingüística es tan relevante. Por ejemplo, nos vamos con los idiomas, ¿no? Nativos en nuestro país. Como ha ido transmitiéndose de generación en generación y generaciones, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues a lo mejor las nuevas generaciones ya no lo aprenden esa lengua, ¿no? Ya no lo aprenden. ¿Por qué? Porque son otro entorno, cambia la intención, las personas tienden a utilizar otro tipo de lenguaje, o pues bueno, ya no lo utilizan y pues se va perdiendo esa lengua. Bueno, dentro del mismo lenguaje hay diversos procesos que pueden verse afectados. Lo que es la expresión, es que la capacidad que nosotros tenemos para formular ideas con sentidos de una manera gramaticalmente llamada correcta. El cómo yo me expreso, el cómo describo algo, el cómo lo cuento, el cómo lo narro. La comprensión es la capacidad que nosotros tenemos para entender algunas palabras o ideas. Por ejemplo, cuando estamos leyendo algún texto por ahí, algún libro, alguna novela, y vemos alguna palabra que no conocemos, ¿qué hacemos nosotros para, pues, entender un poco más lo que intenta narrarnos el libro, describirnos el libro? ¿Qué hacemos cuando encontramos una palabra por ahí que no conocemos nosotros? Buscar en Google o en un diccionario. Ok, buscar en Google o en algún diccionario, ok, muy bien. ¿Y qué nos permite cuando ya nosotros conozcamos la definición de esa palabra o de ese concepto? ¿Qué es lo que sucede? Nos permite comprender mejor lo que quiere decir el libro al principio. Ok, nos permite comprender un poco más el contexto de lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? El que nosotros tengamos una idea, un conocimiento previo acerca de ese concepto que nosotros estamos buscando, nos permite tener un contexto más amplio y nos permite tener una comprensión, una mejor comprensión. Entonces, cuando nosotros leemos un texto y sabemos ampliamente el significado de alguna de las palabras que se manejan, hay una mejor comprensión. El vocabulario, el conocimiento del léxico, la denominación y la capacidad de nombrar objetos, personas o hechos, y la fluidez y la capacidad de producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos.
¿Qué pasa cuando nosotros vamos a exponer algún tema? Que les diga yo, a ver chicos, van a pasar a exponer un tema. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Buscar información, leerla, comprenderla para poder explicarla, ¿no? Entonces, deben de nosotros cuando explicamos un tema, debemos de dominar en su mayoría estos procesos, tanto la expresión como la comprensión, el vocabulario, qué palabra voy a utilizar de manera adecuada. Y la fluidez, ¿no? El poder estar hablando, el poder ir deduciendo los términos, los apartados que manejemos dentro de nuestra misma exposición. ¿A ustedes les gusta exponer, jóvenes? ¿Les gusta exponer? Sí. Más o menos. Sí, más o menos. No. No les gusta exponer. ¿Por qué no les gusta? Es que luego me ganan los nervios. ¿Te ganan los nervios? Bueno, mira, toma en cuenta esas recomendaciones, una buena expresión, una buena comprensión, un buen vocabulario, una amplia denominación y pues bueno, la fluidez. Imagínense, dice, no les gusta exponer a Alexia, vi que levantaste la mano, adelante. Dime, Alexia. Sí. Bueno, a mí, yo soy una persona que se pone bastante nerviosa, como podrán ver, pero a pesar de eso me gusta exponer porque siento que así puedo explicar mis ideas, porque no es lo mismo que tú leas un texto a que alguien te lo explique. Claro. Si tú lo lees, tú puedes comprender ciertas ideas, ¿no? Sacar ciertas conclusiones con base a lo que tú piensas. Pero si escuchas a otra persona comprender de un mismo tema que ya has estudiado, pues esa persona puede estar diciendo desde otros puntos de vista. Y eso se me hace que puedes tener una mejor comprensión sobre el tema. Por eso a mí sí me gusta exponer. Ah, perfecto, muy bien, Alexia. Muy bien, excelente. Michelle, vi que levantaste la mano. Adelante, Michelle. No, a mí sí me gusta exponer porque yo siento que aprendo más visualmente, viendo y escuchando. Entonces, para mí una forma de exponer y que me enseñen o yo enseñar a alguien algo que yo sé de un tema en especial, me gusta. Entonces, siento que tengo buena fluidez. Ah, ok, perfecto, muy bien, Michelle. Dafne, Carolina, adelante, Dafne. Bueno, a mí en la secundaria me decían mucho que yo exponía muy bien, pero yo soy de las personas que cuando expone, antes de exponer está súper nerviosa. Me gusta exponer porque, especialmente sola, me gusta exponer sola, porque siento que así entiendo lo que estoy haciendo y me siento más tranquila de que no estoy al pendiente de que mis compañeras no la echen pues de cabeza, de que no estudiaran el tema o algo así. Ah, ok, perfecto, muy bien. Sí, los nervios nos traicionan a todos, ¿no? En algún momento. Ok, Débora Pérez, adelante. Buenas tardes, Débora. Buenas tardes. A mí sí me gusta mucho exponer, tanto sola como en equipo. En equipo a mí me gusta que todos conozcan el tema y lo dominen completamente, ya que de esa manera, si a alguno le llegan a ganar los nervios, como muchos nos pasan, hay alguien más del equipo que lo puede salvar sin que se vea como que lo interrumpió de alguna otra manera, ¿no? Que se tenga que parar la exposición, pero la verdad sí me gusta exponer más sola. Y siento que expongo bien, que me expreso bien. Lo único que sí me falla es que a veces empiezo en una idea y me desvío mucho y después soy como de empiezo aquí, voy para acá y luego me regreso acá porque falta otra cosa y ahí me pierdo, pero al final siempre se entiende, no sé cómo, pero lo entienden. Claro, claro. Hay que mantener el orden, ¿no? En una exposición. Bueno, por lo regular siempre cuando empezamos a exponer y todo eso, pues como que se nos complica, ¿no? Ya con el paso del tiempo, pues se te va haciendo ya una costumbre. Y pues también el poder ir desarrollando una idea con cada una de las vertientes dentro de la misma idea, pues también es una capacidad, una habilidad que vamos desarrollando todas las personas. El poder hablar con fluidez, el poder hablar de una manera ordenada, de una manera coherente, de una manera, pues, cohesiva al final de cuentas, pues esa es parte también, y eso también es parte de la formación académica. ¿Por qué creen que la comprensión lectora es parte fundamental dentro de la formación académica de una persona? ¿No? Todos decimos, es que en nuestro país estamos mal en comprensión lectora. Algo por ahí está pasando. O no se están utilizando las técnicas adecuadas de comprensión lectora,
o el material que se utiliza no es de calidad para aumentar esa comprensión lectora, o el sistema a lo mejor por ahí está fallando, ¿no? La formación básica de las personas está fallando. Bueno, nosotros como individuos, adelante Julio, buenas tardes. Buenas tardes. No, es que para responder lo que preguntó de por qué es importante, que es porque mucha información después viene en eso, en forma de escrito. Entonces, si la información que vas a aprender o vas a investigar viene escrito, de por sí que sea correcto lo que estás leyendo, le agregas que no lo comprendes, que no sabes leer bien, que no tienes la capacidad de comprender lo que lees, pues te vas a terminar informando mal, por mucho que la información esté correcta. Exactamente, no es la información, a veces la manera de comprender esa información, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Julio. Bueno, ¿cuáles son las capacidades que nosotros tenemos como individuo? La capacidad de la discriminación, que es reconocer, diferenciar, interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. La repetición, que es la capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan. La escritura, ¿sí? Que es la escritura al final de cuentas es un producto de nosotros, de nuestra misma comprensión mental, la producción de texto, ¿no? La capacidad de transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. Y pues bueno, antes que nada la lectura, que es la capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en habla. ¿Cómo la lectura, o algunos le llaman lectoescritura, ¿no? Tiene esa capacidad, tenemos esa capacidad como individuos, el poder producir un texto y que otra persona tenga la capacidad de comprender ese texto, de acuerdo al sentido que yo le estoy dando. Haciendo una recapitulación a lo que comentaba una de sus compañeras, decía, no es lo mismo a que te lo escriban, a que tú lo leas, ¿no? Es como cuando vas a ver una película al cine. No es lo mismo leer la sinopsis a que te platiquen la película. A lo mejor el que te platica la película, pues no le gustó. Y a lo mejor tú lees la sinopsis y te gusta. Dice, no, pues la reseña de la película está muy buena, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra percepción. Bueno, Michelle, ¿nos apoyas con la lectura, por favor? Sí, a la afectación total o parcial del lenguaje se le denomina generalmente afasia, pero existen muchos tipos según qué aspectos concretos sean deficitarios. Así, algunos de los trastornos del lenguaje relacionados con la expresión son el mutismo, la anomía y el agramatismo. Por otra parte, si lo que está afectando es la comprensión, podemos hablar de trastornos como la sordera verbal o, si la persona presenta problemas de escritura, de agrafia. Ok, son algunas de las, gracias Michelle, son algunas de las afectaciones que se pueden generar en una persona. El mutismo, el no poder comprender algunas palabras, el no pronunciar correctamente algunas palabras también son afectaciones, o la agrafia también es de que la persona escriba las letras pues un poquito chuecas, al revés, y se da, vamos a poner, se da, es parte del individuo, ¿no? Las personas tienen afasia, el que se les dificulta, ¿no? O las personas que tienen dilexia, que tienden a mover los números, tienden a mover las letras al momento de redactar, ¿no? Son ciertas afectaciones dentro del lenguaje. Bueno, según su nivel de naturalidad, el lenguaje puede ser, ¿sí? O lo podemos clasificar a través de diferentes tipologías. El lenguaje natural es el que hablamos nosotros de una manera ordinaria. Puede ser cualquier idioma, el que hace referencia a todas esas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con el propósito de comunicarse, como por ejemplo nosotros aquí en nuestro país, ¿no? La lengua materna, pues el español. El otro es el lenguaje artificial, es aquel que es creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir un objetivo determinado, expresarse de una forma diferente de la natural o de cara a especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes y difíciles de entender mediante el lenguaje natural. Bueno, otro de los tipos de lenguaje que nosotros podemos manejar es el literario, es aquellos que utilizan todos los escritores, ¿no? Aquellos que utilizan ciertas metáforas, utilizan un lenguaje un poco más
embellecido, un lenguaje más literario, un lenguaje más, en cierto modo, romántico, ¿no? En el que enaltece a algo, lo considera bello o ahora sí lo admira. Ese es el lenguaje literario, aquel que está basado en la literatura, en aquel lenguaje en que nosotros embellecemos algo. Y más que nada, pues, en donde el escritor, ¿no? En lugar de decir, me gustan tus ojos, le puede decir, ¿no? Son dos luceros muy hermosos, ¿no? Que iluminan la noche. Entonces, ya está embelleciendo. ¿Y a qué hace referencia él? Pues a los ojos de una amada o de una persona querida, ¿no? El otro es el lenguaje científico y técnico, en el que, pues, es el que utilizan ciertos grupos sociales, personas más específicas o dentro de gremios más profesionalizados o referente a alguna disciplina, ¿no? Ese es el lenguaje científico y técnico. Y pues nosotros por lo regular utilizamos lo que es el lenguaje natural, el lenguaje. Vamos a ver también lo que es el lenguaje formal. Por ejemplo, la intención de comunicarnos no es la misma con la que nosotros nos dirigimos a una persona adulta, a lo mejor a un maestro, o a un familiar, a como nosotros nos dirigimos con nuestros amigos, ¿no? La forma de dirigirnos con ellos a lo mejor es más coloquial, ¿no? El lenguaje formal es menos personal que el lenguaje informal y se utiliza para fines profesionales o académicos. En este tipo de lenguaje no se usan el coloquialismo o contracciones o pronombres como tú o nosotros. En cambio se emplea el de usted, el de ustedes, ¿no? Hay una formalidad como en la imagen que vemos aquí, ¿no? Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, gracias, ¿no? Entonces, el lenguaje formal es el que nosotros pues utilizamos de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? De acuerdo al entorno en que nosotros nos encontremos. Bueno, según los elementos comunicativos que nosotros empleamos está el lenguaje verbal. Cuando nosotros interactuamos con otra persona, platicamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué hiciste tus vacaciones? ¿Qué no hiciste en las vacaciones? Bueno, ¿cómo te la pasaste? Al final de cuentas, es el que nosotros articulamos de manera directa con una persona. Y pues bueno, depende del entorno en el que nosotros estemos, si es formal o es informal. Bueno, puede ser escrito o hablado. No solo se refiere única y exclusivamente al empleo de palabras, sino también a los gritos, algunos jeroglíficos o algunos tipo de lenguaje, puede ser algún anuncio o algo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la calle, ¿no? Vemos un anuncio por ahí y ese anuncio pues nos viene mucha capacidad de relacionar este anuncio con alguna información, que ahorita lo vamos a ver. Primero vemos lo que es el lenguaje verbal. El escrito, pues aquel que está representado por letras, que forma lo que es el lenguaje escrito. Dicho de otra forma, es el lenguaje oral, nada más que es traducido al lenguaje escrito. Y el icónico es el tipo de lenguaje no verbal que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos, la gramática. Por ejemplo, un lenguaje icónico, vamos en la calle, ¿no? Y por ahí van ustedes platicando con su papá, y ven esto. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Qué significa para ustedes eso? Un signo de Signo de pesos. ¿Y a qué hace alusión ese signo de peso? Adelante. Dinero. 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 Ok, perfecto, dinero. Y si yo ese signo de peso le pongo así, ¿qué significa? 40% del dinero. 40% del dinero. O en su caso, le doy, nada más lo dejo así. ¿Qué significa? Menos 40%. Y lo vemos. ¿Y qué nos viene a la mente? Descuento, ¿no? Una oferta. Y sin necesidad de decirnos todo, ¿no? Hoy estábamos de oferta porque estábamos de liquidación. Simplemente con que te pongan ese 40% y con el signo menos, significa que hay descuento. Entonces, ahí está presente lo que es el lenguaje icónico. Es algo, una imagen, un icono que nosotros vemos y nos viene a la mente muchas ideas. Bueno, vamos a ver otro tipo de lenguaje también.
Y también se me pasaba también por ahí el lenguaje icónico. Por ejemplo, si vamos manejando y vemos el semáforo. ¿Cuáles son los colores del semáforo? Verde, ámbar y rojo, ¿no? Entonces, nosotros vamos manejando y se pone el semáforo en rojo, ¿qué significa? Alto. Alto total, ¿no? Si está en color ámbar, ¿qué significa? Precaución. Precaución, ¿no? Y si está en verde. Adelante. Mande, dime, Xiomara, te escuchamos. Adelante o sí. Exactamente. Entonces, no es necesario que en el semáforo nos diga, ¿no? Adelante, siga, precaución. No es necesario. Simplemente con el color que tiene, nosotros sabemos. Ahí está presente el lenguaje icónico. Bueno, hay otras categorías. El lenguaje vernáculo, que es el que se refiere a un idioma nativo, al lugar donde se habla, por ejemplo, el francés, que es en Francia, o el español, que es de España. Y sin embargo, el español en Colombia, en Perú, no son lenguaje vernáculo. Y bueno, otro de los lenguajes que nosotros, pues también, como individuos, pues lo hacemos en algún momento de nuestra niñez, que es el lenguaje egocéntrico. ¿A qué hace alusión ese lenguaje egocéntrico? Es aquel que se observa en los niños, ¿sí? Pequeños, en donde ellos se comunican para ellos mismos. ¿Ves un niño jugando? El niño jugando, su juguete, con lo que tenga, ¿no? Y el niño está balbuceando, o la mujer está platicando, y viene una persona adulta y se calla, ¿sí? Ese tipo de lenguaje se llama lenguaje egocéntrico. Busca que el individuo conozca su entorno a través de la misma interacción, pero de esa misma interacción no le gusta que una persona interfiera en esa interacción, en ese desarrollo comunicativo. Y a lo mejor están jugando 2 o 3 niños. Entre ellos llega una persona adulta y se calla, porque les da pena, porque no quieren que la otra persona se enteren de lo que están haciendo. Entonces, ahí está presente el lenguaje egocéntrico. Y pues bueno, esas son las categorías dentro de lo que son los fundamentos del lenguaje. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere que me regrese a explicar algún tema o algo, lo hago con mucho gusto. Adelante, los puedo escuchar, ¿eh? Los escucho fuerte y claro. Adelante, Magdalena. Buenas tardes, Magdalena, dime. Buenas tardes. ¿Será que pueda comprender, bueno, que nos repita el lenguaje vernáculo? Es que tengo duda respecto a eso. Ok. El lenguaje vernáculo es cuando es nativo el lugar donde se habla. Por ejemplo, en Francia, ¿qué se habla? Pues francés, ¿no? En España se habla, es el lenguaje nativo de un lugar. Bueno, el portugués es de Portugal. ¿Sí? Y por ejemplo, el portugués en Brasil no es vernáculo porque no es nativo de Brasil. Sabes que Brasil pues, fue colonizado por los Europa. Entonces, al final de cuentas, no es un lenguaje nativo de ahí, ni el español de nosotros es nativo. El español es nativo, pues, de España. Por eso se llama lenguaje vernáculo. Por eso aquí en el texto dice, el español en Colombia o Perú no son lenguaje vernáculo. Se habla ese lenguaje, se habla ese idioma, pero no es nativo de ahí. Llegó por la misma colonización. Ese es el lenguaje vernáculo. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a iniciar con el otro tema. ¿Qué son las categorías gramaticales? Sí, adelante, te escuchamos. ¿Puede regresar a la diapositiva donde estaba el kinestésico? Es que creo que no explicó los otros dos que venían ahí. ¿Cuál? El lenguaje no verbal. Es que puse expliqué nada más el lenguaje no verbal, es el que nosotros nada más utilizamos para gestos. El lenguaje no verbal es aquel que nosotros lo utilizamos con gestos, movimientos corporales. Por ejemplo, si ve una persona a lo lejos, ¿y qué hacemos? ¿No? Le decimos aliento de las manos,
¿sí? Nosotros decimos adiós, ese es el lenguaje no verbal, aquel en el que no está inmiscuido la pronunciación de ninguna palabra, simplemente por el movimiento que nosotros hacemos. El kinésico se expresa a través también del cuerpo, de los gestos, más de las expresiones faciales, movimientos corporales, y el facial es cuando nosotros, por ejemplo, estamos platicando con alguna persona y pues de buena primera, ¿no? Nos dice la persona, ya viste, ¿no? Aquella chica, el vestido bonito, ¿no? ¿Y qué te hace con los ojos, no? Hace un movimiento facial o con la boca, con los ojos, no sé. Cualquier tipo de movimiento que te realice, ese es el lenguaje facial. Dice un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en que se mueven los músculos de la cara, una zona a la que somos muy sensibles y que hay zonas de nuestro cerebro dedicadas a detectar las expresiones faciales y a darles un significado. O si estás platicando con alguna persona, ¿no? Y te dice, no veas hacia atrás, y de manera inconsciente mueves la cabeza, ¿no? Es porque nosotros tenemos la capacidad de entender el mensaje, comprenderlo, entonces ya estamos haciendo lo que nos dijo que no lo hiciéramos. Y no es porque nosotros lo hagamos por maldad, sino porque el mismo organismo, el mismo cuerpo tiene esa capacidad de entender. Como cuando le dices a un niño, no lo hagas, y el niño lo hace, porque también es parte de su formación, de conocer su entorno. No lo haga, él mismo va a ir desarrollando la capacidad de que eso no lo haga y eso sí lo debe hacer. O le empieza a desarrollar a veces hasta miedos, ¿no? En el propio chico. Bueno, es el lenguaje verbal, no verbal, perdón, el kinésico y el facial. Bueno, vamos a ver las categorías gramaticales, que son todas las palabras del idioma distribuidas en clases. Pueden ser, por ejemplo, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones, los artículos. Esas son todas las categorías gramaticales, son las que se derivan dentro de lo que son las palabras. El primero es el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo como tal? Es cuando nosotros designamos seres, realidades físicas o mentales, a las personas, a los animales, los objetos, los sentimientos, las emociones, las acciones, cualidades, relaciones, etc. Los sustantivos tienen morfemas de género y de número. A ver, Walter Villegas, ¿nos apoyas con la lectura, de favor, Walter? Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. Sí, sustantivo. Designa seres y realidades físicas o mentales, personas, animales, objetos, sentimientos, emociones, acciones, cualidades, relaciones, etc. Los sustantivos tienen morfemas de género y número. El sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Un ejemplo, en este momento yo veo un teléfono, un monitor, el teclado, el techo, el piso, la ventana, nubes, montañas, a María, a mi perro y muchas cosas más. Pedro, león, carpintero, rosa, belleza, temor, entrada, causa, año, semana, envejecimiento. Ok. Es lo que nosotros conocemos como sustantivo, no todos los objetos que encontramos, el nombre, el objeto, algún lugar, algún animal, todo eso son los sustantivos. Como dice, el sustantivo de un sustantivo, ¿no? Manuel, su nombre, ¿no? Es un sustantivo. Bueno, los sustantivos sirven para nombrar personas, animales, cosas o lugares. Por ejemplo, personas, niños, a Luis. ¿A qué se dedica Luis? Es un bombero, ¿no? El sustantivo también es una manera de designar a una profesión. Los animales, pueden ser vacas, caballos, leones, perros, gatos, todo. Cosas, puede ser un avión, un lápiz o regalos, ¿no? Y lugares, puede ser en la playa, en una frutería, en París, en Veracruz, en Jalapa, cualquier lugar es un sustantivo. Ok. De favor, un favor, si no van a participar, me apagan su micrófono. Ok, gracias. Entonces, esos son los sustantivos. Y aquí vemos algunos ejemplos de sustantivos. Abrelatas, aire, perro, periférico, esquina, Eugenia, cuaderno, Fernanda, átomo, Belén, galleta, Guadalupe, puerta, PC, mesa, aire, piscinas, puerta, guitarra, botón. Todos esos son ejemplos de sustantivos.
Ahora vamos a ver qué es un adjetivo o un adjetivo calificativo. A ver, Xiomara, por favor, nos apoyas ahí con qué es un adjetivo calificativo. Sí. Adjetivo o adjetivo calificativo. Indica cualidades, propiedades, estados u otras características de los sustantivos a los que complementa y con los que concuerda en género y número. El adjetivo posee morfemas de grado, positivo, comparativo y superlativo. Ejemplo: blanco, veloz, alto, rico, madrileño, aterrador, temible y gracioso. Ok, muy bien. Por ejemplo, aquí el sustantivo, tenemos el sustantivo, el adjetivo es el que lo califica, es el que explica las cualidades que tenga el sustantivo, ¿no? A ver, un ejemplo de un sustantivo con un adjetivo calificativo. ¿Alguien que me quiera decir un ejemplo de un sustantivo con un adjetivo calificativo? ¿El automóvil nuevo? El automóvil nuevo, ok. Un automóvil nuevo, muy bien. ¿Cuál otro ejemplo? María es una estudiante muy linda. María es linda, ok. Perfecto, muy bien, gracias. Alexia, vi que levantaste la mano. Caballo blanco, caballo veloz. Exactamente, caballo blanco, caballo veloz, muy bien. Julio, adelante, Julio. Nuevo alumno es muy grande. ¿Cuál, perdón? Que el alumno es muy grande. Ah, es alto, ok, muy bien, gracias. Viridiana, adelante. El árbol es pequeño. El árbol es pequeño, muy bien. Otro ejemplo de adjetivo calificativo, por supuesto con su sustantivo. Hay muchos por ahí, les puse un ejemplo ahorita atrás, en la diapositiva anterior. Adelante, Alexia. La pelota es roja. La pelota es roja, ok, muy bien. Vamos a ver ejemplos de un adjetivo calificativo denominando lo que es un sustantivo, ¿no? El sustantivo es la pelota. El adjetivo que puede ser redonda, puede ser naranja, puede ser grande y también porque puede ser su pelota o mi pelota también está dentro de lo que es la categoría de un adjetivo. ¿Qué otro adjetivo podemos poner a la pelota? Si es redonda, naranja, grande, bonita, ¿qué otro nombre le podemos poner? Aquí vemos otro ejemplo de un adjetivo calificativo. El sustantivo es niña. ¿Cuál sería el adjetivo calificativo? La niña es bonita, la niña es pequeña, la niña es inteligente, la niña es atrevida. ¿Qué más podemos ponerle a la niña como un adjetivo calificativo? ¿Risueña? A ver. Escucho. Risueña, muy bien. ¿Qué otro adjetivo calificativo por ahí? Le voy a preguntar a las personas que tengan su cámara apagada. Curiosa. A las personas que tengan su cámara apagada. Alegre. Les voy a preguntar. La niña es alegre, muy bien. A ver, Elías Rabanales. Elías, adelante, Elías. Buenas tardes. Buenas tardes, Elías. La niña. ¿Cómo, perdón? La niña es enojona, no sé, puede ser eso. Ok, enojona. Muy bien. Ese es otro adjetivo calificativo. Y así podemos buscar. Simpática, muy bien. ¿Cuál otro? La niña es delgada. Delgada, ok. Muy bien, la niña es delgada, la niña es alta. Simpática, la niña es enojona, la niña es gritona. La niña es tierna. Es otro adjetivo calificativo porque también expresa sentimientos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita con el sustantivo y el adjetivo calificativo? ¿Ninguna duda? Quien tenga alguna duda, chicos y chicas, pueden levantar la mano y me regreso. Así como me han preguntado algunos. Dice, maestro, por aquí un detallito, nos volvemos a regresar. La cuestión es que quede claro el tema. Bueno,
Adelante, Dafne. Yo aún no entiendo el primer tema que explicó, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Fundamentos del lenguaje? No, era adjetivo calificativo. Antes de ese, ¿cuál era? El sustantivo. Ese es el que aún no entiendo bien, el que no comprendo. Ok. ¿Qué son los sustantivos, Dafne? Los sustantivos son todo lo que nosotros utilizamos para nombrar. Aquí, no sé si se alcanza a ver la imagen, Dafne. Personas, animales, cosas, lugares. Por lo regular, el sustantivo es el más común dentro de las categorías gramaticales, porque ahora sí, su variedad es muy amplia. Porque el sustantivo podemos denominar el ratón, la computadora, el automóvil. No es como, a lo mejor como un parónimo, no es a lo mejor como un homónimo, no. El sustantivo es el que nosotros utilizamos para denominar muchísimas cosas que encontramos en nuestro entorno. El autobús, el coche, el ventilador, la silla, la mesa, la puerta, la ventana. Todo lo que por lo regular encontramos en nuestro entorno, todo es un sustantivo. Ese sustantivo, como tal, tiene características. Esas características que tiene el sustantivo, pues entran los adjetivos calificativos. Son aquellas cualidades físicas del sustantivo. Por ejemplo, un sustantivo, el lápiz, ¿sí? Ese es el sustantivo, lápiz. El adjetivo calificativo de un lápiz, pues, es grande, económico, es útil. ¿Qué otro podemos poner como sustantivo? O, por ejemplo, digo, la vaca es un sustantivo. ¿La vaca cómo es? Grande. ¿Mande? La vaca es grande. La vaca es grande, muy bien. ¿Cuál otro? El niño es alto. El niño es alto, muy bien. ¿Cuál otro? La escoba es chiquita. La escoba es chiquita, muy bien. Es un sustantivo, adjetivo calificativo. Ya entendí, muchas gracias. Sí, no, cualquier duda que tengan, me dices, por favor, ¿eh? Axel, adelante. No, solo para aclarar mi duda, también otra podría ser el carro es veloz. El carro es veloz, muy rápido, costoso, bonito, feo, nuevo, viejo. Ese es otro más de adjetivos calificativos. El auto es veloz, muy bien. Ok. Gracias. Sí, no, de nada. Bueno, esos son. Ahora vamos con los verbos. Ya ves que una de las preguntas que les hice al inicio, ¿qué es un verbo, no? ¿Qué definimos nosotros como un verbo? Un verbo es una palabra que se usa para expresar una acción o un estado del ser. Por definición, el verbo contiene información relativa al tiempo y la persona. Por ello, siempre debe estar conjugado. Estudiamos, has jugado, soñó, trabaja, va a vivir, descansarán. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí en esta figurita, ejemplos de verbo, ¿no? Verbo pasado, verbo presente, verbo futuro. Tenemos que conjugar ese verbo dentro de una oración o dentro de un texto. Pues a veces, ¿qué pasa? Nosotros escribimos en futuro, ¿no? Y por ejemplo, digo, pasará el camión mañana. No acentuamos la palabra. Entonces, el no acentuar la palabra es donde se pierde la intención de mi mensaje. Para mí, yo digo, pasará el camión mañana, pero si no lo acentúo correctamente, ¿cómo dice? ¿Pasará el camión? Ya no es pasará el camión. Entonces, debemos de ver, jóvenes, realmente cuando nosotros produzcamos un texto, o sea, una producción de texto, utilizar adecuadamente las letras correctas, utilizar adecuadamente la conjugación adecuada y el verbo idóneo. El verbo se puede ajustar a cualquier tiempo, pasado, presente o futuro, los derivados, pretérito, copretérito, ¿sí? Y vemos aquí, ¿no? Ejemplos de verbos: beber, hablar, aprender, vivir, preparar, viajar, compartir, leer, estudiar, nadar, abrir, correr, ver, discutir, comer, escribir. Son ejemplos de verbos. Si yo, por ejemplo, hago una oración y digo, a ver, Regina, quiero que me conjugues el verbo vivir
en futuro. Viviré. A ver, Regina, Domínguez Regina. Viviré, ok, muy bien. A ver, Elías, nadar en pasado. Nadaré. No, ese sería en futuro, porque todavía no ha pasado. Es una acción que todavía no ha pasado. Y en su momento va a suceder. Nadé, ¿no? Nadé, sí. Ok, a ver, Michelle. Compartir en presente. Comparto, exactamente. Si se dan cuenta, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros nos comunicamos dentro del lenguaje oral o escrito, están presentes también los verbos. Por eso está catalogado dentro de las categorías gramaticales. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el verbo correr. ¿Y el sustantivo quién es el verbo? El sustantivo es Pedro. Y el verbo es correr, ¿no? Pedro corre, es presente, respira del verbo. ¿De cuál sería el verbo respira? Respirar. Respirar. Suda, ¿de qué verbo sería? Sudar. Sudar. Y entrena, ¿de qué verbo sería? Entrenar. Exactamente. Entonces, si nos damos cuenta, joven, todos estos verbos están conjugados en presente. Porque Pedro corre en ese momento, respira en ese momento, suda en este momento y entrena en este momento. Si yo digo en futuro, Pedro correrá, Pedro respirará, Pedro sudará, Pedro entrenará, Pedro corrió, Pedro respiró, Pedro sudó y Pedro entrenó. Entonces, son las categorías de tiempo las más simples, ¿no? Las que nosotros manejamos. Los verbos también se clasifican de acuerdo a según la persona, si es en primera, en segunda o en tercera persona. A ver, Débora, ¿nos apoyas ahí con según la persona del verbo? ¿Sí me escucha? Fuerte y claro. Okay. Según la persona, primera, el narrador es quien ejerce la acción, yo, nosotros. Por ejemplo, conozco bien el camino. Segunda, el narrador le habla a un interlocutor, tú, ustedes, nosotros. Por ejemplo, vendrás mañana. Tercera, el narrador se refiere a una tercera persona, que no es el emisor ni el receptor del mensaje. Él, ella, ellos, ellas. Por ejemplo, ¿sabe cuál fue su error? Ok, muy bien, gracias, Débora. Y aquí vemos, como lo comenta su compañera, en primera persona es yo, segunda persona es tú, y en tercera persona puede ser él, ella, ellos o ella. Por ejemplo, si yo digo en primera persona, conozco bien el camino, ¿a quién se refiere? O sea, yo, para no poner yo conozco bien el camino, se pone conozco bien el camino. En segunda persona, si yo le pregunto a Michelle, ¿vendrás mañana? Aquí me refiero, ¿no? Pues a Michelle, por eso es segunda persona y tercera persona. ¿Saben cuál fue su error? Pero no habla de ninguna persona. Puede ser de él o puede ser de ella, ¿no? ¿Saben cuál fue su error? El error no es mío, ni es de Michelle, es de otra tercera persona. Según el número del verbo, puede ser en singular. La acción fue efectuada por una sola persona. Por ejemplo, me compré una bicicleta nueva. O sea, fue ejecutado por mí. ¿Quién se compró la bicicleta nueva? Pues yo. Pero si hablo en plural, la acción se efectuó entre dos o más personas. Después de la película, fuimos a un restaurante. En ningún momento nos dicen cuántas personas fueron. Por eso el plural es a partir de dos o más. Pueden decir, somos 5 personas las que fuimos. Después de la película, fuimos a un restaurante. Entonces, esa es la clasificación de los verbos según la persona y según el número. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? ¿No? Cualquier duda que tengan, levanten su manita. Bueno, según el tiempo, a futuro, presente, pasado o condicional. A futuro, la acción todavía no sucedió. La semana pasada que viene, irá al supermercado. O sea,
Yo tengo pensado ir al supermercado, pero hasta la siguiente semana. Es una acción que se tiene contemplada, pero que todavía no ha sucedido. En presente, la acción está transcurriendo en el momento de la enunciación. Por ejemplo, vivo en Argentina. Ese es mi presente. O vivo en Veracruz, vivo en Jalapa. Estoy caminando. Está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, la acción tiene un momento de conclusión, pero en este momento no se ha concluido. El pasado, la acción ya sucedió. Por ejemplo, me corté el pelo la semana pasada. Y la condicional es, se deduce una posibilidad. Por ejemplo, llegaría temprano si tuviera un auto mejor. Este tipo de tiempo condicionales, si suceden ciertas acciones, va a suceder. Por ejemplo, digo, llegaría temprano a mi trabajo si hubiera pasado el autobús. Sería un mejor empleado si tuviera un mejor salario, ¿sí? Si no me hubiera enfermado, hubiera terminado mi carrera, ¿no? O si no me hubieran despedido del trabajo, me hubiera comprado mi casa o la casa, como sea, pero siempre hay una condicional. Según la terminación, puede ser la primera conjunción, los verbos terminados en ar, amar, cantar, jugar, buscar, largar o llevar. Y la segunda conjugación, los verbos terminados en er. Por ejemplo, comer, correr, leer, mecer o creer. Y en tercera conjugación, los verbos terminados en ir, repetir, partir, reír, gemir, intuir, huir y curtir. Son según el tiempo, futuro, presente o pasado o condicional o de acuerdo a su primera conjugación, segunda o tercera conjugación. Acuérdense, si la terminación del verbo es en ar, es primera conjugación. Si termina en er, es segunda conjugación. Y si termina en ir, es tercera conjugación. Bueno. Otro, jóvenes, que es parte importante dentro de la redacción de un texto, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, por lo regular, redactamos? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a redactar un texto, ¿qué es lo que sucede? A ver, ¿qué es lo que les sucede a ustedes comúnmente cuando van a redactar un texto? ¿Se confunden? Los escucho, jóvenes. A ver, quien guste participar, adelante. Adelante, Julio. A veces cuando estás leyendo el texto, puede aparecer palabras que no conozcas o se te hagan difíciles de pronunciar y dificultan la lectura. Ok, muy bien. Si yo, por ejemplo, les digo, a ver, jóvenes, quiero que me hagan una biografía de un personaje histórico, pero ustedes, con lo que saben de ese personaje histórico, ¿qué es lo que pasa? Adelante, Carla Jimena. Adelante, Carla. Pues primero no sabría cómo expresar la historia del personaje y me trabaría mucho a la hora de argumentar su vida, entonces no sabría cómo relatarlo en un texto. Y también repito algunas veces muchas palabras, entonces no se entendería completamente mi texto. Ok, muy bien. A ver, Alexia y Michelle. Pues luego sucede que repites mucho el pronombre él, ¿no? De que agarras el pronombre y lo vas repitiendo y dices, lo estoy redactando, ¿no? Y digo, no puedo dejarlo así porque ya puse muchas veces su nombre o el pronombre, ¿no? De él o ella. Ok, perfecto, muy bien. Abusamos del pronombre, ok, Michelle. Adelante, Michelle. Para redactar un texto, por ejemplo, ya sea una biografía, yo primero haría ordenar mis ideas sobre lo que tengo de información de la persona. Por ejemplo, si tengo su fecha de nacimiento, su nombre, empezar a ordenarlas, no sé, Juan Pérez tiene tantos años y vive en tal lugar, y empezar ahí a redactar y a redactar hasta saber toda la información que tengamos. Ok, perfecto, muy bien. Magdalena, adelante.
Pues yo digo que al hablar de la biografía de un personaje sería situarnos en el tiempo del verbo que vamos a hablar, por decir en este caso el pasado, porque ya pasó, o sea, en el delimitado caso de que si está vivo está muerto, ¿no? Porque si está vivo, pues él hizo estas acciones, o si está, pues ya muerto, pues hizo esto, o sea, como que situarnos en qué verbo vamos a hablar, y a veces eso falla, ¿no? Porque por decir, luego estamos hablando en presente y luego terminamos hablando de pasado o en futuro. También creo que eso deriva mucho en el texto. Ok, muy bien. O a veces, ¿qué pasa, jóvenes? Si estamos escribiendo, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, digo, Miguel es una persona honesta, coma, Miguel es esto. ¿Qué pasa? Estamos repitiendo mucho el sustantivo. El sustantivo puede ser utilizado por un pronombre, o en su caso, también puede ser sustituido por un pronombre, o simplemente el utilizar las comas, que lo vamos a ver en la semana, en la siguiente sesión, el cómo utilizar adecuadamente un signo ortográfico, porque nosotros cuando redactamos a veces abusamos de la coma. ¿Qué sucede cuando nosotros abusamos de la coma? Nuestro texto se vuelve lento, porque la coma es una pausa larga dentro del mismo texto. O en su caso, utilizamos mucho el punto y seguido. El punto y seguido es para cortar una idea e iniciar otra, pero dentro del mismo rubro. Es la diferencia del punto y aparte. El punto y aparte es cortar esa idea e iniciar una nueva, que puede ser una idea muy diferente a la que estamos desarrollando. Entonces, el utilizar mucho el sustantivo, digo, Miguel, ¿qué pasa? Mi texto se vuelve un poquito redundante. Carla Jimena, adelante, te escucho. Me llamo Carla Citlali, pero está bien. Perdón. También, Perdón, también es que se no vi vuelve la muy, claro, se vuelve muy repetitivo y aburrido el texto a la hora de leerlo. Entonces no tendríamos como la idea clara de ese personaje y tampoco como que podríamos entender el texto completamente. Entonces, si ponemos muchas comas o repetimos muchas veces la misma palabra, no nos lograríamos entender lo que queremos expresar en nuestro texto. Claro. Así es. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Ok, bueno, entonces les comentaba, el utilizar ahora sí, el sustantivo como tal, pues hace que nuestros textos se convierten en un texto realmente pobre, ¿no? El producir un texto. Hay normas de redacción, también las técnicas de redacción, y también influye mucho, que lo vamos a ver también, el cómo a veces nosotros tendemos a confundirnos por ahí con unas palabras homófonas, ¿no? Decimos, es que esta palabra se escucha igual, pero se escribe diferente. O la palabra homógrafa, que se escribe igual, se pronuncia igual, pero tienen diferente significado. Entonces, también eso es la intención de nuestro mensaje. Si yo, por ejemplo, mañana me voy a casar, ustedes hacen algo, mañana me voy a casar, pues decir, a ver, de contraer matrimonio o de casarte a través de un acto nupcial, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo al contexto en que nosotros estemos hablando, es la intención de mi mensaje. Utilizar adecuadamente. ¿Cuáles son los errores más comunes? La S y la Z, la C y la K de kilos tienden mucho a perderse mucho en la falta ortográfica. Como les comentaba, utilizar demasiado la coma también es otro problema. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita, jóvenes? ¿Ninguna duda? No, profe. ¿No? Todo está bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver otra de las categorías gramaticales, lo que es el artículo. ¿Cuáles son las características de los artículos? Es una palabra que siempre acompaña el sustantivo y siempre va delante de él. Es la palabra que funciona siempre como un determinante o un identificador del sustantivo. Esto es, señala si el sustantivo es conocido o no. Indica el género, sea femenino o masculino, y el número del sustantivo, si es singular o si es plural. Y ejemplos de artículos, ¿no? El, los, la, los, lo, al, del, un, una, unos y una. Son ejemplos de artículos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un sustantivo, puedo decir el perro, el artículo, el perro, el sustantivo, es negro. Y ahí está un adjetivo calificativo. ¿Cuáles son los artículos que nosotros podemos utilizar? Los definidos dentro del masculino, que son los singular y plural. Definido es
el perro, me refiero a uno, plural, los perros. No sé cuántos son, digo nada más los perros, ¿no? Los indefinidos son tengo en mi casa un perro. El plural de masculino indefinido sería unos. Tengo en mi casa unos perros. En femenino, que es el género, puede ser definidos, que puede ser la gata, y en singular, y en plural, las gatas, ¿no? O las gaviotas volaban por la laguna y se veía muy bonita. Y los indefinidos del singular sería una gaviota estaba cerca de mi casa. Y los indefinidos del plural en femenino son unas gaviotas volaban cerca de mi casa, porque no sabemos realmente cuántas gaviotas son. Entonces, por lo regular, tendemos nosotros a identificar cuáles son las categorías masculinas y femeninas. También otra de las preposiciones que nosotros, categorías gramaticales que podemos utilizar son las preposiciones, ¿sí? Con de las preposiciones voy a cerrar la sesión de hoy. Antes de que termine mi participación, me gustaría, jóvenes, que ustedes comentáramos ahorita, todos los que están, que comentaran ahorita, de cuál es un proyecto para ustedes, qué es un proyecto para ustedes, o cuál es su proyecto en este momento de ingresar a la universidad. Este taller está hecho para que ustedes pues tengan las herramientas para que ustedes presenten su examen de ingreso a la Universidad Veracruzana. Por lo regular, esos tipos de exámenes son desarrollados de acuerdo al contexto. Los tipos de preguntas son en desarrollo tipo PISA, ¿no? De acuerdo a la capacidad. Y pues también ustedes pues prepararse y pues antes que nada desarrollar esa habilidad de comprensión lectora. Como les comentaba hace un momento, de acuerdo al sentido que tenga un texto, de acuerdo al objetivo de un texto, de la manera en como nosotros lo vamos a comprender. Yo les puedo decir muchas cosas y les puedo explicar muchas cosas, pero al final de cuentas ustedes son los que tienen ese conocimiento, son los que tienen esa capacidad. Como recomendación, cuando ustedes lean una pregunta, traten que esa pregunta, si está basada en un entorno, aterrícenla en el entorno en que les está preguntando. No se vayan por lo que diga, esto es lo correcto. No, a ver, esto es lo correcto y cuál es el medio para que pueda llegar a ser correcto. Son preguntas capciosas, leer, el tomarse el detenimiento para leer cada una de las preguntas, analizarla, realizar un análisis de la pregunta para que les cambie su perspectiva. Y si hay que leerla 2 o 3 veces, jóvenes, discernir la pregunta, o sea, cortar la pregunta en partes para poderla asimilar, es una muy buena técnica. Bueno, la preposición, ¿qué es? Es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre 2 o más palabras. La que sigue a la preposición funciona como un complemento. El tipo de relación que se establece varía según la preposición. ¿Cuáles son las preposiciones más usuales? Son a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sí, sobre y tras. Y otros son a, ante, con, desde, en, por, durante y mediante. Son ejemplos de preposiciones y aquí lo vemos en la imagen, la lista de preposiciones. También es parte importante dentro de la redacción de un texto, porque a veces utilizan, su nombre lo dice, para establecer una relación, que haya una coherencia en el mismo texto. Cuando ya nosotros a lo mejor no utilizamos la palabra adecuada para que el texto se siga desarrollando, podemos utilizar lo que es una preposición para seguir trabajando en esa misma idea. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Mande? Todo claro, profe. Sí. Si tienen alguna duda, me dicen y con mucho gusto. De todos modos, nos vamos a seguir viendo el día miércoles, nos vamos a seguir viendo el día viernes. Con ese cerramos el módulo 1 de lo que es comprensión lectora. Y pues bueno, antes que nada, pues darle las herramientas necesarias para
para que ustedes puedan presentar su examen. Y pues bueno, también que ustedes estén lo mejor capacitados. Es una recopilación de todo lo que ustedes vieron en su formación académica, desde la secundaria, el bachillerato. Ya saben ustedes que con el paso del tiempo y la misma formación académica nos va dando experiencia, nos va cambiando la perspectiva. Ok, dice, los adverbios, ¿para qué se utilizan? Ok. Qué bueno que me haces la pregunta. Me voy a adelantar tantito. Son los que complementan, a ver, no sé quién fue el que hizo la pregunta, pero lo iba a ver en la siguiente, Camila. Los adverbios son los que vienen a complementar a un verbo, ¿sí? Pueden complementar a un adverbio e incluso a las oraciones. Por lo regular, siempre los adverbios explican lo que es el tiempo, el modo, el lugar, la afirmación, la negación, la duda, la cantidad. Pueden ser interrogativos o en su caso pueden ser exclamativos. Acá también vienen unos ejemplos de adverbios, no sé si se alcanzan a ver, tantito me preguntaba su compañera, por ejemplo, adverbios de tiempo, puede ser hoy, ayer, mañana, ahora o después, o en modo puede ser bien, mal, regular, amablemente. Cantidad puede ser más, muy, mucho, poco o bastante. O si es afirmación puede ser sí, también, cierto, ciertamente. Afirmativa también puede ser un adverbio. Y la negación es no, tampoco, nunca y jamás. Ok, perfecto. Esos son los ejemplos de adverbio. En la siguiente sesión vamos a ver algunas reglas ortográficas. O me pregunta aquí, Xiomara, ¿qué día nos vamos a ver en la semana? Nos vamos a ver, pues nos vimos el día de hoy, nos estamos viendo el miércoles de 4 a 6 y el día viernes de 4 a 6. Este es el módulo 1. De ahí viene la siguiente semana el módulo 2, creo que los mismos días de la semana. No sé si alguien más tenga alguna duda. Estoy para apoyarle. Ninguna duda, profe. ¿Sí? Una pregunta, entonces una pregunta. Los días martes y jueves no tendremos clases. No, los martes y jueves no tienen clase. Aquí está el maestro Pedro para que ahorita le explique, nos apoye, pero sí, hasta donde sé, son 4 módulos y después van en el área disciplinar. Maestro Pedro, ¿nos podría apoyar por ahí con los chicos? Claro, maestro. ¿Sí? Permítanme, chicos. Pueden ir activando Bien, con sus el cámaras maestro, para que lo con el veamos. maestro Marcelo, el primer módulo lo vamos a tener, bueno, fue el día de hoy, es el miércoles, mañana no tenemos, y el viernes, es miércoles 20 y viernes 22 de abril, en el horario de 4 a 6. Así va a estar este primer módulo impartido por el maestro Marcelo, ¿sí? Y ya les vamos a dar las instrucciones. De hecho, se les compartió a través del correo electrónico el programa de los módulos y demás, pero la información como quiera se les va a brindar durante las sesiones, ¿ok? Este primer módulo, les repito, todavía es el miércoles y el viernes de 4 a 6 de la tarde. Ok, perfecto. Aquí hay una chica que pregunta a un estudiante, dice, nada más nos vamos, dice, nada más hay clase en la tarde. Sí, maestro, ¿verdad? Los módulos son en la tarde nada más. Sí, maestro, en la tarde nada más. Sí, y ya, por aquí hay una chica que pregunta, dice, no me llegó el correo. Ahí, si nos pueden apoyar para que le llegue el correo Claro que sí, si nos pones, por favor, en el chat tu nombre y tu correo electrónico para que nosotros te podamos enviar la información. Si nos puedes poner tu celular también, compartirnos para que te lo mandemos, igual si no es por correo, para que sea por WhatsApp, para que sea más fácil. Gracias. Ok. A todos los que estén en esa situación que no les llegó el correo, por favor, necesito su nombre, su correo electrónico y su teléfono para confirmar sus datos. A lo mejor algo por ahí pudo haber estado mal y lo vamos a confirmar. Gracias. Ok, perfecto. Ahí lo comentaba el maestro Pedro. Pongan su nombre, sus datos completos, su correo electrónico para que les mande la información y ya ustedes, cualquier duda que tengan, pues estamos aquí para apoyarle. Veo por aquí que ya están inscribiendo algunos. Ok.
Si ponen su nombre, pongan los datos que le solicitó el maestro, el correo electrónico y su número de teléfono. Ok, perfecto, maestro. Yo hasta ahí llego con los jóvenes, el tema, con este cierro lo que es la primera sesión. Ya la siguiente sesión, el día miércoles, ya pasaría a la sesión 2, que es más lo que son las reglas ortográficas, las relaciones semánticas, lo que son parónimos y lo que es lógica textual, la cohesión y los tipos de oraciones. Son las que iniciaremos en la siguiente sesión el día miércoles. Así es. Pues bueno, chicos, ¿qué les pareció este primer día de curso? Estuvo bien interesante, por ahí vi muchas participaciones y demás. Entonces esperamos nosotros, todos los que formamos la Universidad de Oriente y el maestro Marcelo también, que esto les haya servido y les vaya a servir a la hora de presentar su examen. ¿Algún comentario final que quieran antes de cerrar la sesión? ¿Nada? ¿Todo bien? Tengo No, algo, gracias. tengo algo que comentar antes de terminar la sesión. Hace años, voy a hacer un pequeño paréntesis, hace años tuve una alumna en la secundaria donde trabajo y esa alumna la veo aquí. Me da mucho gusto, Michelle, que hayas tomado el curso y que te estés preparando. Ya tienes 3 años que saliste de la secundaria. Sí, cómo pasa el tiempo de rápido. Y me acuerdo que una vez me dijo, creo que apenas iba a empezar a trabajar aquí, y me acuerdo que una vez me dijo, en algún momento vas a llegar a la universidad y te vas a dar cuenta que voy a estar. Y sí, quiera o no. Que bueno, me da mucho gusto, Michelle, que estés en el curso y pues bueno, espero que les sirva de mucho, jóvenes. Está diseñado para que ustedes, como les digo, ya tienen el conocimiento, hay que reforzar ese conocimiento, prepararse y pues bueno, nosotros con mucho gusto se los diseñamos y pues bueno, nos esforzamos de la mejor manera y pues bueno, aquí estamos apoyando en lo que se ofrezca. Claro que sí. Maestro. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Que tengan y pues y me da mucho gusto la participación de... Perdón. Sí, Adelante, no, digo, maestro, es que estaba usted adelante. hablando, perdón. Adelante, maestro, adelante. No, nada más decirle a los chicos que espero verlos el día miércoles y pues bueno, gracias por su participación. Veo que son chicos que están muy comprometidos y que quieren aprender y pues me da mucho gusto. Entre más exijan ellos, es más la exigencia uno como docente y pues me da mucho gusto que estén aquí. Espero que el día miércoles sean más, ¿no? Nada más lo que estamos ahorita presentes, sino que sean muchos más y al final de cuentas, pues, que lo aprovechen esta oportunidad. Gracias, maestro, por la oportunidad. No, gracias a usted, maestro. Pues bueno, chicos, si no hay ningún comentario final, les agradecemos mucho que hayan asistido a este curso. Gracias, maestro Marcelo. Y nos vemos el día miércoles a las 4 de la tarde. Misma liga, misma clave, misma contraseña, ¿ok? Gracias, que tengan excelente tarde. Igualmente, maestro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Maestro Pedro, ¿hay alguna indicación para el miércoles? ¿Todo bien? Ah, ahí está la maestra Ingrid. Hola, maestro. Igual, maestro, así estuvo muy bien. Y ya nada más, no sé, no recuerdo si les dejó actividades para Eva. Sí, maestra, tienen una actividad. Lo que pasa, mire, de hecho, una disculpa, iba a abrir Eva, maestra, pero me aparece un error. De hecho, ahorita me dice, no es seguro y ya no pude abrir Eva. Entonces, no sé si a mi internet o algo. Por eso ya no toqué el tema de Eva. Pero el miércoles con ellos trabajo con Eva. Sí, lo más seguro, maestro, es que haya sido, que sea el internet.
Aquí lo que sugerimos es que borre todo su historial para que pueda ingresar usted. Ah, ok. Sí, le digo que me marcó cuando ingresé y no tuve problemas hace rato. Le digo que estuve revisando las actividades y estuve ajustando y no me apareció ningún error. Y ahorita justamente quise entrar y me apareció un error que no es seguro. Entonces voy a checar ahorita, pero sí hay una actividad por ahí pendiente. De hecho, ya hasta la habíamos comentado con los jóvenes. Ok, maestro, no hay ningún problema. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Ya vamos a entrar directo para ya el contenido. Ah, ok. Perfecto. Ok, maestra. Bueno, perfecto. Estamos pendientes entonces. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted. Bonita tarde. Igualmente. Hasta luego, maestra. Excelente tarde. Bye, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Sí, Cuídese. de nada, maestro. Hasta luego. Igualmente. Pórtese bien. Gracias, gracias. Pues acá estamos. Está disfrutando sus vacaciones. Sí, aquí estamos, ya sabe. Nos vemos si Dios quiere. Excelente tarde, maestros. Excelente tarde, maestros. Hasta luego, adiós. Bueno, procedo a cerrar la liga para que se descargue y poder subir esta sesión a Eva. ¿Ok? Pero es que hay chicos que pusieron en el chat que no han recibido el correo. Entonces pusieron en el chat su nombre, el correo y teléfono. No sé ahí cómo. Y se descarga también el chat. Ok. No sé si. Pero ya tienen ya tienen los datos. Les pido entonces aquí, no sé si está por aquí Samantha, que me ayude a ver lo de déjenme, se descarga el chat, déjenme descargarlo para que le pase esta información a Samantha y que los pueda dar de alta, si es que no están entonces. Ok.